Muy buenos días. Ahí viene ya también Gabriel y viene el senador. A ver, perfecto. Ahora sí estamos mejor acompañados. Gracias a todas y a todos. Gracias a las compañeras y a los compañeros del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Yo quiero iniciar diciéndoles que estamos muy contentas y muy contentos. Ayer fue una jornada histórica en nuestro país. Histórica. Pero también me parece importante decir que fue una jornada de contrastes, porque mientras en Chihuahua vimos cómo en un centro de convenciones, que por cierto, si ustedes investigan cuál es la capacidad que tiene el centro de convenciones para personas sentadas, es de 3,500 personas. Pues vimos un evento del cual ahorita les voy a dar algunos datos. Pero por otro lado, ¿qué vimos el día de ayer? Vimos a casi 850,000 mexicanas y mexicanos que salieron a sus plazas públicas. Tan solo 130,000 en el Monumento a la Revolución. En todos los estados de la República, incluso en los estados más pequeños en términos de su población, por ejemplo Aguascalientes, se superó con creces lo que se reunió en Chihuahua, por ejemplo. Y me parece relevante hacer este contraste porque queda muy claro pues quiénes son ellos, qué representan, cuál es su capacidad de convocatoria y quiénes somos nosotras y nosotros que representamos al pueblo de México. Pero no solamente eso. ¿Quiénes fueron los referentes del evento de la gobernadora Maru Campos? Pues ni más ni menos que Felipe Calderón, este presidente que se robó una elección, este personaje que generó más de 110,000 muertas y muertos, este personaje que incrementó como nunca en la historia de nuestro país han incrementado las y los desaparecidos. Sí, este personaje que se alió con el crimen organizado, este personaje que fue un narcopresidente del Partido Acción Nacional. Oye, no, que él no tiene ninguna imputación, bueno, pues no la tendrá, pero su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es el único personaje que tiene condena y sentencia por un juzgado federal de Estados Unidos. ¿Y por qué dices que es un narcopresidente? Porque hay dos testimonios fundamentales. El del subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare, que con toda claridad dijo que le informó al expresidente Felipe Calderón que su secretario de Seguridad Pública estaba vinculado ni más ni menos que con Genaro García Luna. Y el del comisario de la Policía Federal. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Encarceló a las dos personas. Pero también Felipe Calderón brilla porque fue el presidente que tuvo la gran ocurrencia, mediante la operación denominada Rápido y Furioso, de traer más de 2,000 armas, dárselas a los criminales, seguramente se las dio a los cárteles que no eran parte del cártel de Sinaloa, porque pues, los del cártel de Sinaloa ya sabemos que siempre han sido cercanos al Partido Acción Nacional. 44 casos graves de violación a derechos humanos. Y por cierto, digo para rematar, del gran orador que tuvo antier, el Partido Acción Nacional, se decía el presidente del empleo, ¿se acuerdan? Y con él se perdieron 3,8 millones de empleos en su gobierno, mientras que en nuestro gobierno se generaron 13,4 millones de empleos. Sacaron de la pobreza. Luego, ¿quién más estuvo en ese evento? Pues ni más ni menos que Vicente Fox, mejor conocido como el presidente que le dejó a su familia los negocios
de ese sexenio. No hacían otra cosa, más que hacer negocios. Que le decía a mi rey, al rey de España, y que fue una caricatura de presidencia la que observamos con un personaje que no le dejó nada bueno a la política mexicana. ¿Y por qué hago estos contrastes? Porque el día de ayer vimos a una presidenta con el respaldo del pueblo de México, a una presidenta que deja claro que en este gobierno hay resultados, y resultados que no son narrativa, resultados que tienen que ver directamente con indicadores financieros, incremento del salario mínimo 154%, incremento en la frontera norte a 13,226, desempleo en 2.5%. Somos de los primeros 3 países, los mejores países con menos desempleo, de acuerdo a datos del INEGI. Creación de 669,000 empleos. Abril, por cierto, de 2026, el mes con la mayor cantidad de empleos. Inflación a la baja, por más que andaban construyendo la narrativa de que teníamos una alta inflación, el peso más fuerte que hemos tenido en los últimos años. Es la segunda moneda más fuerte de todo el mundo. La deuda del sector público disminuyó 50.3% del Producto Interno Bruto. Disminuyó el déficit económico 1.5%. La balanza comercial de nuestro país por primera vez es positiva en el primer trimestre de 2026. Y de acuerdo a la Asociación de Supermercados, aumentó el consumo en un 4.1% de su mercado. El turismo como nunca, 10.2% primer trimestre. Como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, México está de moda. En lo que tiene que ver, por supuesto, con empleo, se aprobó la semana laboral de 40 horas, histórico. 42,860,296 beneficiarios de programas de bienestar, inversión histórica, 1.3 millones de pesos. Por supuesto, adultas y adultos mayores, 14.1 millones de adultas y adultos mayores. Aquí Gabriel les puede platicar mejor todavía. 3 millones de mujeres de 60 a 64 años, 2 millones de personas con discapacidad, 500,000 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 200,000 pescadores, y puedo seguir adelante. Disminución de los homicidios dolosos, menos un 49%. 49%. Y el total de los delitos de alto impacto, menos un 20%. La beca Rita Cetina, la beca Benito Juárez, la creación del Bachillerato Nacional, por supuesto la creación de universidades cerca de las comunidades más alejadas, más de 200 universidades Benito Juárez, 1,800,000 viviendas, soberanía energética, 6 nuevas plantas de ciclo combinado. No hubiéramos logrado los precios del combustible si no se hubiera construido la refinería Dos Bocas y comprado Deer Park. Y así me puedo seguir durante toda esta mañana, horas, diciendo los resultados que da el gobierno de México. Por eso es importante poner a consideración de todas y todos ustedes que el único gobierno, que el gobierno de la transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado resultados contundentes con datos claros, sin narrativas falsas. Y que lo que estamos viendo del otro lado es una oposición sin proyecto, una oposición entreguista que no puede ganar ya la simpatía de los electores y que ha recurrido a la ultraderecha norteamericana y que ha recurrido a la ultraderecha de Argentina, que ha recurrido a redes de estrategas electorales, que ha recurrido a Atlas Network, que ha recurrido a recursos de Ricardo Salinas Pliego y que ha recurrido a un ecosistema digital para tratar de construir una narrativa
con robots, con trolls, con pseudo periodistas para golpear la imagen de este gobierno, cuando el único gobierno que ha sido vinculado con el narcotráfico es el del Partido Acción Nacional. Por eso yo hoy me congratulo, nuestro grupo parlamentario, senadoras y senadores, de decirles que a 2 años de la victoria, más de 850,000 personas contra 3,500 personas acompañaron a la presidenta de México en la defensa de la soberanía, en la defensa de nuestro país, en la defensa del intento de poderes claros del extranjero por tratar de intervenir en nuestras elecciones y en nuestro gobierno. Habiendo dicho lo anterior, me gustaría mucho pedirle a Gabriel García y al senador, por aquí están los senadores, no, ya se nos fue, que nos acompañen, o los que quieran también los compañeros, con algún mensaje antes de iniciar con las preguntas y respuestas. Adelante, querido Gabriel. Pues ahí está la respuesta del pueblo de México. 800,000 personas reunidas en las principales plazas del país. Lo que ayer sucedió no fue un informe, fue un respaldo generalizado del pueblo de México a la presidenta Claudia Sheinbaum. No solamente la información de que 42 millones de personas reciben bienestar con una inversión de 1 billón de pesos. ¿Dónde estaba ese dinero antes? Pues estaba en los jugosos contratos, porque la mayor parte se lo robaban. Pero esta respuesta es justamente porque poco tiempo antes, el sábado, se reúne la cumbre de la corrupción. Felipe Calderón, Vicente Fox, a respaldar las mentiras de la señora Maru Campos, que no está indiciada, simplemente se negó a decir lo que sabe de esta injerencia. Y ese es el pronunciamiento también fundamental de la presidenta Claudia Sheinbaum. No toleramos la injerencia, porque hay que tener memoria histórica de lo que ha pasado en la historia del mundo y en la historia reciente de toda Latinoamérica. Hay un principio de Ricardo Flores Magón que dice: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Después, el presidente Andrés Manuel López Obrador completó esa frase diciendo: solo el pueblo puede salvar al pueblo, pero solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Lo que vimos ayer es el pueblo organizado defendiendo la soberanía y respaldando a la presidenta. Eso es lo que tenemos que decir, y esa es la respuesta a la cumbre de la corrupción y del entreguismo, que lo vimos ahí en Chihuahua. Por cierto, hay que mirar el evento de Chihuahua. Miles de personas mayoritariamente respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Alguien? ¿Compañeros? Sí. Muy buenos días a los compañeros y compañeras de la prensa. Pues la comparativa ahí está, Maru Campos en Chihuahua, que por cierto una grosería que Felipe Calderón se presente en ese estado, que fue donde más se masacraron a jóvenes, lamentablemente con su mal llamada guerra contra el narcotráfico, que fue solamente una espiral de violencia y que favoreció a un cártel solamente. Faltó solamente en esa cumbre de narcodelincuentes que enlazaran vía Zoom o videollamada desde la cárcel en Nueva York a Genaro García Luna. Parecía que tenían que reunir a todos.
era el invitado de honor, sin duda, porque pues con esos personajes tan repudiados por el pueblo de México, uno se da cuenta de qué lado están ellos, de las agencias extranjeras, cabilderos de Washington, y de qué lado estamos nosotros, defendiendo la soberanía nacional, defendiendo al pueblo de México. Ese es el contraste, 3.500 personas frente a casi 1.000.000 de personas que se reunieron en las entidades, incluso que no gobernamos, que se reunieron sin la presencia de la presidenta, solamente en un enlace, ahí respaldando genuinamente a nuestra jefa del Estado mexicano. Eso es lo que somos y eso es lo que son ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Abrimos la ronda de preguntas con Juan Pablo Narcia, de N+. Hola, buen día, legisladoras. El día de ayer, como comentaban, vimos el discurso de la presidenta Sheinbaum, pero parece que subió un poco de tono el discurso que tiene, porque parecía tener pues, un discurso más diplomático, más acerca de coordinación, subordinación, cooperación, hablar acerca de estos grupos de ultraderecha en Estados Unidos que tratan de usar a nuestro país con fines electorales para incluso intervenir en 2027 en los comicios electorales nuestros. La pregunta es este giro en el discurso de la presidenta también implica a Morena a tener una postura más confrontativa con este discurso de no injerencia, de confrontación con otros países y especialmente con Estados Unidos, que pareciera tener pues un tono más injerencista alrededor de todo el mundo. Gracias. A ver, nuestro movimiento siempre estará del lado de la soberanía, siempre estará del lado de la cooperación, pero nunca de la subordinación. Y me parece que lo que está exhibiendo la presidenta, y hay que exponerlos, es una red mundial de estrategas electorales, de empresarias y empresarios, de personajes que son congresistas en Estados Unidos, senadores, diputados, de personajes que están ligados a una asociación que se llama Atlas Network, que por cierto dirige en México un familiar de Ricardo Salinas Pliego. Y si ustedes voltean a ver lo que hemos visto en las redes digitales, podemos ver permanentemente amplificaciones falsas, utilizando miles y miles de bots, de cuentas robóticas, utilizando cuentas amplificadoras, de pseudo periodistas, y lo digo, pseudo periodistas, que acompañan narrativas coordinadas de manera casi automática, casi sistemática, para construir noticias falsas sobre nuestro movimiento. ¿Quiénes son? Los mismos que trabajaron para Milei, Antonelli, Medoni, Javier Negré. ¿Quiénes son? Los mismos que trabajaron para Bolsonaro. ¿Quiénes son? Los mismos que trabajaron en contra de Boric, cuando pretendían hacer cambios constitucionales. ¿Quiénes son? Los mismos que están organizados en un ecosistema y que odian cualquier gobierno progresista, cualquier gobierno que esté directamente vinculado con la mayoría de las y los mexicanos o de los pueblos, porque representan unos cuantos, a los privilegios. Y evidentemente, lo que ayer mencionó la presidenta es que existe este grupo que opera de forma coordinada, donde está la ultraderecha norteamericana, donde hay funcionarios públicos que la acompañan, donde hay senadores y congresistas que tienen capacidad de influir para la toma de decisiones. Y sin duda, el primer objetivo es lucrar para su proceso electoral en 2026 y su segundo objetivo es tratar de influir en las elecciones de 2027. Y hay que repetirlo, y hay que decir los nombres de estos personajes, quiénes son, cómo construyen narrativas. No es casualidad lo que está sucediendo, pero si ustedes voltean a ver las redes sociales, son las mismas cuentas robóticas, los mismos personajes,
el mismo medio de comunicación, la cadena dirigida en Estados Unidos por Javier Negré. Investiguen a Javier Negré, condenado en España por falsear información a través de OK Diario. Investiguen ustedes quién es Antonelli en Argentina, cómo operan. Hay una entrevista muy interesante de cómo ellos apelan a las noticias falsas y lo reconocen, a tratar de golpetear gobiernos con noticias falsas. Bueno, pues eso está pasando en México. Hay un ecosistema de varios personajes que incluye ultraderecha norteamericana, que incluye al empresario Ricardo Salinas Pliego, que incluye por supuesto Atlas Network y que incluye sus estrategias electorales que se han encargado de intervenir con mentiras, apelando al odio y apelando a la violencia en otros países. Y eso por supuesto es algo que debe de denunciarse y exponerse. Es una ultraderecha, diputado, estadounidense, como usted menciona, que hoy está en el poder. ¿Sí? Así que la pregunta es, se la repito, es si Morena va a adoptar esta misma postura confrontativa que parece que el día de ayer la presidenta decidió adoptar. Reitero, a ver, Gabriel, nada más lo menciono rápido, creo que hasta la presidenta fue clara hoy en la mañanera. No es un tema de confrontar con el presidente Trump, lo dijo hoy. Lo que menciona es, hay gente, ¿no?, de la ultraderecha. Y dentro de su gobierno. De los sectores seguramente, ¿no?, que son estos sectores que siempre han sido muy clasistas, que han sido sectores que no quieren a México, ¿no?, que quisieran ver a México arrodillado, que lo quisieran ver como patio trasero como en el pasado y que no les gusta que hoy tengamos un gobierno que tiene dignidad. El enorme problema de ellos ahorita, y por eso no les ha prendido esta estrategia, es que en México no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno. Y eso me parece algo muy importante. Gabriel, creo que iba a agregar algo más. Solo complementar. Hoy lo dijo con claridad la presidenta. Se va a recurrir siempre a la diplomacia. Y dijo algo más importante. Ella está convencida que no es una instrucción del presidente Trump, pero ya advirtió que están todas estas agencias, que hay traidores, literalmente hablando, a la patria, que son dueños de televisora, que desde luego traen esta narrativa. Simplemente hay que ver con quién van y se reúnen o a quién traen al país. La relación de México y Estados Unidos, la aspiración no es a que haya confrontación, sino que sea la relación que se tuvo en la historia de Franklin Delano Roosevelt y el general Lázaro Cárdenas, en momentos terribles de la historia mundial. El presidente Juárez y el presidente Lincoln. No está negado que la misma relación entre naciones reproduzcamos la historia. ¿Y cuál fue el común denominador de esos dos momentos de la historia? Uno postrevolucionario y otro en los tiempos de la Reforma, cuando más asedio hubo. La defensa de la soberanía sin negociación, porque la patria no se vende, se ama y se defiende. Y es lo que no entienden. La intriga política es el arma de la derecha. Justamente por eso, Carlos Monsiváis, ayer también lo dijo la presidenta, dijo que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. La verdadera camiseta que se pusieron en ese show fue yo con Maru, pero al estar Calderón ahí, es yo con Maru, pero quien se la puso es Genaro García Luna. Eso sí están con Maru, porque son los únicos que tienen probado
la relación con el crimen organizado. Y ese es lo que está de fondo, lo que está en contradicción, el pueblo de México organizado y la derecha entreguista. Por eso le llamamos que ese evento en Chihuahua fue la cumbre del entreguismo y la corrupción. Pero no hay tono distinto, porque el tono de la presidenta siempre ha sido respeto a la soberanía. Y se va a cooperar, y se va a recurrir a la diplomacia, y no hay ningún rompimiento. Solo que queda advertido, y no por la presidenta, el respaldo del pueblo de México a la defensa de la soberanía. Y eso hay que vincularlo a que todas y todos vamos a ir casa por casa, plaza por plaza, municipio por municipio, a iniciar una nueva gesta de la defensa de la soberanía. Ayer fue solo el principio. Gracias, Gabriel. Gracias. Adelante, por favor. Víctor Mayén. Víctor. Diputado, yo le quiero preguntar si el discurso de ayer de confrontación de la presidenta, más abierto contra Estados Unidos, no va a poder abrir un flanco en la relación que de por sí es complicada y ha sido complicada por siglos. Además de que, si ustedes ya tienen un control de daño de lo que pudiera pasar y de las consecuencias que esto le pudiera traer a la relación y al país, diputado. A ver, reitero, creo que el compañero Gabriel García fue muy claro, no hay rompimiento, no hay confrontación. Hay, sin duda, una posición muy clara, una posición de defensa de la soberanía, una posición de cooperación sí, subordinación no, y hay, por supuesto, también un posicionamiento en donde se exhibe que hay intereses no solamente de la ultraderecha en Estados Unidos, de la ultraderecha en Argentina, de la ultraderecha en España, de la ultraderecha que opera desde otras partes del mundo con nombres y apellidos muy claros, con una oposición que le hace el juego porque ya no tienen respaldo popular. Y eso es lo que me parece importante. Efectivamente, esta oposición o estos personajes de ultraderecha pueden ser asesores, legisladores, legisladoras que además son muy fáciles de identificar. Si ustedes van a las redes sociales, se puede identificar quiénes están promoviendo una agenda anti-México. Y también aquí se puede identificar quiénes son los cabilderos de Washington. Es bien sencillo. Aquí hay una senadora, que es la cabildera de Washington, y hay un presidente de un partido en extinción, que es el otro cabildero de Washington. Mandadero, dicen mis compañeros, yo también opino lo mismo. No, no hay que preocuparse, la relación es buena con el presidente Trump, institucional, pero sí es importante dejar ver lo que está sucediendo en términos de agentes que de forma coordinada y organizada están atentando contra la soberanía de nuestro país. Gerardo Cedillo de Radio. Gracias. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera, la opinión que tienen con respecto a, bueno, pues hoy compareció Gerardo Mérida, allá en el juzgado de sur de Nueva York, pues la jueza prácticamente pues dice que hay elementos suficientes para que se quede preso, pues. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Hay elementos, dice esta juez, de que este personaje ligado a Rochamoya y a estos 9 implicados con el crimen organizado, pues pudieran estar sí implicados en el crimen organizado, ¿no? O ligados con el crimen organizado. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué opinión tienen de esto? Es decir, una juez lo está diciendo ya abiertamente, la juez de la causa. Y la otra, preguntarles, ¿qué lectura le dan a lo que sucedió ayer en Colombia? Ya hablaban ustedes de toda una, pues, dicen ustedes, embestida de la derecha, pero bueno, yo quisiera preguntarles qué opinión tienen de que de a poco, como fichas de dominó, pues han ido cayendo desde Argentina hasta arribita y ya llegaron a Colombia, y si no sería hora de que pues, en México también se pusieran las barbas a remojar, o si es parte de lo que ayer la presidenta dijo,
de que, bueno, pues está esta embestida, digamos, de la derecha internacional, eso es lo que argumenta, pero ¿qué lectura le darían ayer a lo que pasó en Colombia? Ya la derecha pues prácticamente les ganó, aunque irán a una segunda vuelta, pero pues previsiblemente pareciera que va a perder la izquierda ese país. Gracias por la pregunta. Bueno, respecto a... ¿Te avientas tú? Bien, aquí Mario. Dale. A ver, las dos cosas. La primera, hay que ser muy puntuales porque el sistema de justicia penal en Estados Unidos no funciona igual que en México. Quien hace una acusación es el fiscal de distrito, pero es un gran jurado los que deciden si se tienen elementos o no. Ahora, contrario, para realizar, digamos, la imputación, contrario a lo que pasa en un juicio en Estados Unidos, donde para llegar a una sentencia o una condena se necesita la unanimidad del jurado, que son ciudadanas y ciudadanos, porque el juez solamente está para que se respeten las reglas dentro del propio juzgado, pero quienes deciden es el jurado. Entonces, lo que hoy existe hoy en día es el gran jurado, que puede ser integrado por 21 personas, con la mitad de esas personas digan, creo que hay elementos que se haga el juicio, procede el tema de llamar a los implicados para que se le realice la imputación y entonces se puedan ellos defender. El general Mérida lo que hizo fue acudir al llamado que se está haciendo del distrito, así como se está haciendo de otros 9 implicados. No está aprehendido, no está bajo custodia, por supuesto que no está sentenciado, no está preso, eso hay que aclararlo, porque la etapa procesal penal todavía no llega a esa instancia. Y en el tema de Colombia, decir que efectivamente fue una participación histórica, cerca del 60%, el 43% se lo lleva el candidato de la ultraderecha, casi el 42% el senador Cepeda, quien representa a las fuerzas progresistas, y aunque otra candidata de derecha, Paloma Valencia, que trae ahí el 6%, ya anunció que va a declinar, lo que hay que verlo es en los términos generales. Del 100% de las personas en Colombia que pueden votar, el 30% decidió que fuera para el candidato de ultraderecha, otro 30% para el senador Cepeda, ergo queda ahí más o menos un 40% que se va a disputar en la segunda vuelta. Nosotros tenemos confianza en que las y los colombianos van a valorar estas ya únicas 2 propuestas de la segunda vuelta y que Colombia pueda seguirse manteniendo dentro de las fuerzas progresistas de Latinoamérica, donde efectivamente, ya lo dijo Arturo y lo dijo mi compañero Gabriel, la ultraderecha está avanzando, pero Colombia puede servir como contención, así como seguramente lo seguirá haciendo Brasil y por supuesto México. Adelante, por favor. No, a ver, muy sencillo lo respondo. Cuando hay un gobierno como el de la presidenta Claudia Sheinbaum, como el gobierno de la transformación que da resultados, es muy difícil que estas campañas de narrativas de comunicación cambien la elección del gran soberano del pueblo de México. Sí influye, por supuesto. El presidente Andrés Manuel López Obrador decía que cuando la calumnia no mancha, tizna. Y sí, efectivamente influye. Radicaliza incluso a la oposición, une de alguna forma a la oposición y es parte de la estrategia. Pero yo siempre pondré como ejemplo la última encuesta que publicó de Las Heras en Sinaloa, en donde después incluso del señalamiento que se hizo a estos personajes, pues Morena tiene el 44% de intención de voto, ¿no? Adelante, por favor. Cerramos la ronda de preguntas y respuestas con Claudia Flores Barreto de N+. Gracias, Claudia. Qué gusto Hola, verte. igualmente, diputado. Buenos días, diputadas y diputados. Preguntarle, ¿cuál va a ser la ruta de aprobación del nuevo embajador justamente de México en Estados Unidos? ¿No tienen instaladas comisiones? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a procesar? La presidenta de la comisión permanente decía que justo se iba a procesar en la permanente, pero no hay instaladas. Si tienen ustedes una fecha tentativa ya de comparecencia
¿Y cómo observan evidentemente el perfil ante la situación que está viviendo México con Estados Unidos y esta presunta injerencia que ha acusado la presidenta? Gracias, Claudia. Gabriel, adelante, por favor. Le corresponde a la presidenta de la mesa directiva de la permanente, pero solo les podemos anticipar que estamos por instalar las comisiones. ¿Esta semana? Sí, sí, cuanto antes va a ser. Justamente es una discusión que están teniendo en la mesa directiva y saliendo van a tener la respuesta que corresponde. ¿Y la suficiencia del perfil ante este atentado a la soberanía que denuncia la presidenta? No tenemos conflicto diplomático alguno. Las pláticas siguen con comunicación amplia y directa. No hay ninguna situación que tengamos que prevenir porque la Secretaría de Relaciones Exteriores está perfectamente dotando de la información para que los perfiles que aquí lleguen no tengan mayor inconveniente. ¿Es un perfil más financiero que político? ¿Cómo lo ven? Hay que esperar a que la comisión pueda responder para no cometer aquí ningún sesgo. Es algo que están discutiendo ahora, no se tiene la información. Es el perfil del candidato. ¿Es el perfil? Sí, de acuerdo. No sabemos esa parte porque la están discutiendo ahorita en la Junta Directiva. Cuando llegue. ¿Es el perfil idóneo para, digamos, No nos corresponde ahorita responderles eso porque apenas viene la propuesta. Hay que esperar a que lo Pero la responda propuesta la viene instancia acompañada con la correspondiente. trayectoria. ¿Perdón? La propuesta viene acompañada con la trayectoria, los méritos y una exposición de motivos. Aquí estamos con la información que tenemos disponible. No hay, no podemos meternos en ese tema porque estamos esperando a que nos den la información. ¿Lo van a nombrar ustedes? Gracias. No, Claudia, lo que pasa es que, digo, para dejarlo muy claro, evidentemente si es una propuesta, será sin duda valorada y bienvenida. Lo que estamos aquí nada más es cuidando el proceso legislativo para que en su momento, una vez que se instalen las comisiones, sean quienes forman parte de los grupos parlamentarios, pues hagan las observaciones. Nosotros, pues claro, mi opinión personal es que está bien, pues cómo no va a estar bien si es propuesta de la presidenta, ¿no? El perfil es un buen perfil, por supuesto. Entonces, lo que yo diría es, esperemos, ¿no?, a que haya un posicionamiento formal de las comisiones correspondientes. Muchísimas gracias. Gracias.